Orando en esta tarde maravillosa, hermoso inicio de año, el primer mes del año, año de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Año de perseverancia, año de dar fruto en el camino del Señor y año de esperar en el Señor, todo lo que se venga. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por traernos a tu casa, Padre, en este horario, en este momento, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, como tus hijos. Nos disponemos nuestro corazón a ti, Padre. Háblanos, Señor, mediante tu palabra. Que nada distraiga, Señor. Que nada pueda, Señor, tomar tu lugar en nuestro corazón, alma y espíritu. Gracias te damos en esta tarde, poderoso Dios, y sea tu nombre glorificado por siempre y para siempre. Por eso en este día, Señor, queremos darte a ti la gloria, la honra por siempre y para siempre, Dios. Amado Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, limpia lo que tiene que ser limpio. Ahora levanta al que está desanimado. Amado Espíritu Santo, consuela, fortalece, da esperanza al que se siente en desierto, Padre. Gracias te damos en esta tarde. En tu nombre, Jesús, hay libertad. Por eso, Señor, tu palabra hoy va a fluir como esos ríos de agua de vida, y nuestro corazón, Señor, sediento, empezará, Señor, a levantarse en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento ahí donde se encuentra y saque su Biblia en esta hermosa tarde, ya pasada al mediodía, amados hermanos. Sé que algunos han estado en el otro turno. Bueno, nosotros estamos ya casi culminando este día con este precioso culto al Señor, ya que nuestro espíritu ha venido a nutrirse de la palabra. Así que en este día voy a pedir que saque su Biblia ahí donde se encuentra y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 38. Sí, vamos a leer solamente este versículo. Luego vamos a ir diciendo más palabras, más versículos. Y le voy a pedir que usted anote en su Biblia, en un cuaderno, donde usted pueda volver a repasar la palabra. Y así dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Palabra de Dios, amén. Tome asiento. No le digo póngase cómodo, porque por ahí va a descansar, ¿no? Póngase sentado, ¿no? Listo. Bueno, acá la palabra del Señor, vamos a hablar, está diciendo, y vamos a poner por título, vivir por fe. Amén. Los justos deben vivir por fe, dice la palabra del Señor. Estábamos leyendo Hebreos capítulo 10, verso 38, ¿sí? Hebreos capítulo 10, verso 38. Bueno, mis amados hermanos, el vivir por fe es un principio bíblico, es un principio que en nosotros ya debe estar incorporado sin ningún impedimento. Vivir por fe significa, amados hermanos, vivir para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que toda nuestra vida que nosotros vivamos en todos los años prestados por el Señor, todos los días que podamos vivir, sea para Él y como para Él. Esto demanda la palabra del Señor en Hebreos, con la única forma de enseñarnos de que vivir por fe, amados hermanos, no es una cosa fácil.
Textualmente se lee y es como decir, wow, es linda la palabra, pero vivir es una acción, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en toda circunstancia de nuestra vida. Bueno, esta palabra cuando dice, resalta en este texto, mas el justo vivirá por fe, ya venía incorporado en el Antiguo Testamento, y para eso vamos a ir a Habacuc capítulo 2, verso 4. Vamos a ver, 4 veces se nombra esta palabra, el justo vivirá por fe. 4 veces en la Biblia, ¿sí? Una de esas es en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, para que tengamos en cuenta. Vamos a ir a Habacuc capítulo 2, verso 4. Y nos dice así la palabra del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Bueno, en este contexto de Habacuc Habacuc estaba viendo en esa época un tiempo de violencia, un tiempo de injusticia, un tiempo de dolor, de enfermedad en ese contexto de su situación de Habacuc, ¿no? Entonces él se empieza a levantar y como que empieza en su corazón a protestar, pero no una protesta mala, sino es como un reclamo a Dios, decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué veo esto? No pasa hoy en día lo mismo a nuestro contexto si nosotros lo relacionamos. Hoy que hay mucho temor, mucho miedo, mucha preocupación, mucho dolor, ¿no? Mucha enfermedad. Entonces acá Habacuc se levanta y dice, si usted me ayuda a leer en el versículo 2, capítulo 2, 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, para ver lo que me dirá y qué me ha de responder tocante a mi queja. O sea, Habacuc estaba quejoso, se había quejado al Señor, y sabe que una cosa hermosa que hizo Habacuc, se sentó ahí y es como decir un niño, ¿no?, que exige algo y dice, no me moveré mamá o papá hasta que tú me respondas, ¿no? Eso es lo que hizo Habacuc. Dijo, no me moveré hasta que el Señor me responda lo que me he quejado, lo que le estoy pidiendo que me responda. Cuando veo injusticia, violencia, había peligro, había la apostasía que en ese tiempo había crecido. Y entonces el Señor responde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios responde? Digan amén. Amén, qué convicción. Dios responde. Y ahí en el versículo 2 de capítulo 2 de Habacuc dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella. Una cosa importante que acá Dios hizo con Habacuc, que le dijo que le va a responder, pero le dijo que tome nota, que escriba. Si bien él solamente hubo un hombre que se quejó, era Habacuc, que reclamó, le hubiese respondido a él solo, pero Dios empezó a ampliar su respuesta y le dijo, escribe en la tabla, que quede por siempre, aquel que lo va a leer antes, ahora, que siempre esté ahí, que sea palabra de Dios. Y por eso es que a Habacuc se le considera un profeta. ¿Cuántos dicen amén? El profeta menor, uno de los profetas menores, que tiene una gran responsabilidad, pero su sagacidad, su atrevimiento, como dijera, su confianza en Dios le hizo proceder de esta manera, de acercarse a Dios y de pedir respuesta. Y Dios le dijo, escribe en la tabla, que quede esto escrito, como decir que no se pueda borrar con nada, que aquel que necesita lo pueda leer. Y entonces dice, para que corra el que leyere en ella. Y ahí el 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo,
porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí le estaba diciendo el Señor que escriba a Habacuc que todas las cosas que él ve, injusticia, dolor, muerte, enfermedad, que Habacuc quiere justificar, quiere preguntarle a Dios: Señor, si tú eres bueno, ¿por qué permites que esto pase? El Señor le dice: espérala, todo tiene su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene su porqué, su razón. Ahora sé que tú no me entiendes. Por eso te pones quejoso, porque no entiendes las cosas que yo quiero enseñar a mi pueblo, que yo quiero que aprendan, que entiendan. No lo comprendes, pero espéralo. Pronto lo entenderás. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: tardará, espéralo, sin duda vendrá y no tardará. Y ahí le dice el versículo 4, aquel ya empieza a dar el mensaje central del Señor, ¿no? Y dice aquí: he aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este texto, en este versículo, hay dos tipos de personas que Dios le está dando a entender a Habacuc. Uno es aquella persona que es orgullosa, dice, que no es recta, que no está en buenos caminos. Pero le dice el otro: mas el justo por su fe vivirá. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo? Aquella persona que no es recta, aquella persona que no conoce a Dios, hermanos. ¿O no se acuerda usted cuando no conocíamos al Señor? Nuestra vista, ¿cómo era? Todo lo que estaba acá abajo nomás vivíamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si metía la pata a mi amigo, yo también metía la pata. Si hacía muchas cosas que no le agradan a Dios, lo hacía. ¿Por qué? Porque no veía, estaba ciego o ciega. Esa persona vivía, dice, no es recta, se enorgullece o se jacta. Todo lo que tiene en lo terrenal, para él es su tesoro. Vive poseído en esta tierra. O sea, cuanta más riqueza tiene, es más poderoso. Así se siente el hombre sin Dios. Mas dice: mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra queremos entender en este día. ¿Qué es vivir por fe? Para poder explicar qué es vivir por fe, vamos a ir a los contextos que les dije. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, verso 38. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Ya hemos leído, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Es uno de esos. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, está hablando de que un hombre y una mujer que dice ser creyente. ¿Qué significa creyente? Creerle a Dios en todo lo que dice. Eso va a producir en vos fe. Entonces, cuando vivamos momentos difíciles, no va a poder tu alma, tu espíritu caer. Va a estar fortalecido, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántos dicen amén? Tercera, ¿no? Hemos visto ya 3 textos. Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, donde nos decía y resaltaba: el justo por su fe vivirá. Hebreos hemos leído 10:38, el justo vivirá por fe. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas también está 3:11 de Gálatas. Vamos a leer ese texto también, que también nos va a hablar, va a reforzar esta parte de
del justo, dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué importante, ¿no? Esa palabra repite 4 veces, les dije en la Biblia. La importancia de entender, hermano, primero que somos justos. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que ha conocido al Señor, lo ha aceptado en su corazón, ha cambiado su vida de rumbo al camino de Dios, ya es justo. Y por fe recibimos al Señor, ¿o no, hermanos? Por fe hemos creído. Por eso resalta qué es fe. Y Hebreos nos va aclarando, ¿no? Hebreos capítulo, ya nos habla, capítulo 11 de Hebreos. Cuando uno se pregunta, ¿qué es fe entonces? Y 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Es confianza, es seguridad, es convicción y es confesión. Cuando dice la palabra certeza, está hablando de confianza, confiar ciegamente en algo, ¿no? En este caso en el Señor, a pesar de mi circunstancia que yo esté viviendo, porque cada uno vive su circunstancia y muchas veces uno no entiende. A veces estamos como Habacuc, quejosos. ¿Por qué a mí, Señor? Porque si yo me entrego a ti, si yo no hago cosa mala, si yo voy a tu casa, estoy trabajando para ti, pero veo mi realidad. A veces tenemos los hijos que no nos obedecen, rebeldes. A veces tienen problema con el esposo, con la pareja, mi matrimonio. A veces yo ya no tengo ganas de orar, ya bajé la guardia. Más es la preocupación. Y de golpe por ahí viene, te visita la enfermedad a tu familia y te bajas. Y tú dudas del Señor, ya no le crees, pero acá dice, debemos ser el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que a pesar de todo lo que pueda estar pasando alrededor, tu vida no será tocada para mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen que va a ser así? Entonces es la fe, la certeza, es creerle al Señor, volvernos un creyentes de verdad, no solo de palabra, hermanos. Es confiar al Señor, es decir, Señor, yo te creo a ti. Aunque vea fallar a mi hermano, aún a mi pastor, a mi líder, no importa, Señor, yo te creo a ti, porque tú me has llamado, tú me has elegido. Entonces dice que es la fe, es creer ciegamente en el Señor, no dudar, porque eso no nos va a traer, digamos, buenos resultados. Entonces, mis amados hermanos, Hebreos también dice, 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, de aquí la importancia, y le pregunto en esta tarde, ¿será importante tener fe? ¿Será de suma importancia ser hombres y mujeres de fe? La verdad que sí. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible, primero, agradar a Dios. Segundo, te vas a apartar fácil del camino del Señor, porque es como decir, tú le crees al Señor, quizás acá venís a la iglesia, te comparten la palabra, pero ¿quién te ve cuando tú no estás acá? Estás en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. Ahí muchas veces tenemos pruebas. Muchas veces ahí se tiene que pulir nuestra fe con nuestro carácter, ¿no? A veces nosotros como creyentes y hombres de fe, mujeres de fe, ¿sabes, amados hermanos? Fe no significa solo juntarse con los positivos, ¿no? Hay que ser positivo. Y es fe, eso no es fe. Fe es creerle al Señor lo que dice su palabra, porque juntarse con los positivos es contagioso. Te va a ayudar, pero no te va a nutrir espiritualmente.
porque en un momento tú vas a estar solo, entonces ahí no está el positivo que te impulsa. Entonces es importante entender que la fe en el Señor es creerle a su palabra. Amados hermanos, la fe dice que sirve, es parte de nuestra salvación. Hebreos 11:6 dice así, claro, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, que Él existe. Entonces, de suma importancia la fe en estos momentos difíciles. Por la fe y la paciencia heredamos las promesas de Dios. Cuando no tenemos fe, a veces somos lógicos, somos muy matemáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos comprar un auto, un deseo está comprar un auto, una casa, pero tu realidad, y cuando tu calculadora llega a tu casa o tú te das cuenta que no te va a alcanzar, esa es una realidad muchas veces. Pero la fe es creer y depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No digo con esto que Dios te va a hacer llover billetes, no. La fe es importante porque lo que Dios te va a dar en esta tierra, sea como sea, Él te lo va a dar porque te ama. Amén. Y en su momento, en su debido tiempo. No así rápidamente. Vos quieres una casa y te afanas, trabajas día y noche porque supuestamente quieres una casa, y eso muchas veces decimos, pero eso hay que hacer así, sí, pero no solamente eso, porque si tú, por ejemplo, te esfuerzas mucho y Dios te da un auto, una casa. He visto y he escuchado testimonios que a veces cuando no tenemos casa ni coche le amamos más al Señor, pero muchas veces cuando tenemos casa, ¡ay, mi casa! ¡Ay, ahora tengo que hacer levantar de piso, de esto, del otro! Y te afanas. Ya no depende del Señor. ¡Oh, mi coche! No, todo lo que tú tienes es porque Dios te ama. Amén. Y Dios te lo va a dar, hermano, los anhelos de tu corazón, en su momento y en su tiempo. Pero tú y yo nos esforzaremos en ser justos y vivir por fe. Amén. Vivir por fe también es pasar necesidades. Muchas veces no tener ni un centavo en el bolsillo, pero estás contento porque tienes a Dios de tu lado. Amén. Estás contento porque el Señor suplirá tu necesidad. ¿Quién vive? No es estar triste así, sí, no tengo. Usted, hermanos, colabórenme. No está malo pedir, es bueno, de humildad, pero hay que ser hombres y mujeres de fe. Donde no hay, ver que hay. ¿Cuántos dicen amén? Una vez yo me sentí probada por mi pastor, ¿no? Cuando me dijo así: ¿cuántos quieren y creen que sus familias son de Cristo? Amén, ¿no? Gloria a Dios. A ese familiar que tú le ves que no puede convertirse, un duro es, no le toca nada, bien lógico es, sale con uno y otra cosa. ¿Tú crees que está sentado ahí en esa silla? ¿Tú crees? Creer es creer en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creer es hacer vida su palabra en nosotros. No solamente, como les dije, ser positivistas, hablar todo, como dicen, ¿no? Positivo, impulsar a que, digamos, otros puedan vernos, que hablamos bien, nos va bien. No, es creerle al Señor. Entonces, aquel que es justo por fe, mira sus circunstancias, sea difíciles, enfermedad, todo, está feliz porque sabe en quién confía. Amén. Porque fe es confianza, hermanos, confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Es tan lindo entender, el Señor nos ha mimado en este día, nos dice que el Habacuc en el tiempo antiguo ha vivido un momento difícil, pero el justo por su fe vivirá. Y los 3 textos que hemos leído del Nuevo Testamento nos resalta que el justo por su fe vivirá. Pero hay un impedimento que a veces es vivir por fe no es vivir en tus circunstancias, lo que vos vives todos los días. Tus circunstancias es la situación que vives, algo que vos, digamos, un ejemplo les voy a dar. Si nosotros como padres tenemos un hijo rebelde y nosotros no tenemos fe en el Señor, vamos a estar en nuestra boca malo, rebelde, siempre eso. Pero si tenemos fe en el Señor, aparte de declarar, vamos a creer, ¿cuántos dicen amén? Que el cambio lo va a hacer el Señor y tus hijos van a ver que Dios les va a tocar su corazón en su tiempo, hermanos. Por eso la fe también requiere paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Paciencia, no es así al toque, ¿no? Uno quiere todo, estamos acostumbrados hoy en día, todo rápido, ¿no? Vamos a comer a la comida rápida y todo es rápido. Pero muchas veces la fe tiene su curso. La fe espera que tú tengas paciencia y no bajes la guardia. Amados hermanos, en Cristo es creer para ver. Tú tienes que creerle al Señor, luego vas a ver los resultados. Pero en el mundo, ¿cómo se maneja el mundo? Ver para creer. Es al contrario. Y muchas veces nosotros reaccionamos, ver para creer. Sí, no, hermanos. Hay que creer en el Señor para ver. ¿Cuántos dicen amén? Una historia de Juan capítulo 11, 38. Vamos a leer rápidamente, hermanos. Juan 11, 38. Habla Jesús en ese tiempo habló. A ver, vamos a ver. Juan 11, 38. Dice así. Habla de la resurrección de Lázaro, ¿no? Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué significa? Primero hay que creer para ver. ¿Cuántos dicen amén? Es así como Jesús nos enseña. Imagínense que es como ahora lo diríamos, ¿no? Si un muerto ya está 4 días muerto. Hoy se escuchó una noticia últimamente que un bebé 2 días ya había muerto. 2 días ya estaba muerto y le tenían que sepultar y empezó a latir su corazón. O sea, es como que no estaba muerto, hermanos. Amén. En esa ocasión Lázaro era amigo de Jesús. Jesús amaba a Lázaro y él sabía también que él iba a morir y que Jesús iba a resucitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí había 2 procedimientos, digamos, de que ya murió, ya está sepultado, ya uno ¿qué hace? Comúnmente cuando le enterramos al cementerio ya no, ya está ahí, ya está, caducó su vida, terminó. Ocurrió eso en sus hermanas que eran Marta y María, estaban tristes, ¿no? Entonces Jesús fue y le dijo, quitad esa piedra. O sea, está diciendo que para creer hay un impedimento. Muchas veces hay impedimento. ¿Por qué? A veces, ¿y qué es el primer impedimento para creer? La realidad que uno vive, la circunstancia. Hablando nomás de los hijos. A veces vos ves a tu hijo que se porta mal, es rebelde, pero tú no ves la rebeldía, pero da su acción, es rebelde. Entonces uno a veces dice, ¿cambiará? ¿Qué será de su vida? No hace caso, no obedece. Ya uno tiende a cansarse. Pero acá le dice,
como dice María, o sea, Marta ya estaba diciendo, pero ¿cómo quieres, Jesús, que yo vaya y quite la piedra? Pero si ya pasó 4 días, ya está hediendo. Y Jesús le dijo ahí, si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que para Dios lo imposible es posible? ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede hacer lo que tú no te imaginas. Él lo puede hacer y te puede hacer ver. Por eso cuando hace uno la oración, lo tiene que hacer por fe, creyendo al Señor, y sucederá. ¿Cuántos dicen amén? No es una cosa de locos eso que nos dicen a veces los creyentes, tú estás loco, estás salido de ahí, ¿no? De tu mente, te han lavado. No, la fe es otra cosa, hermanos. La fe es creerle al Señor y vivir de otra manera como creyentes de verdad. No vivir por las circunstancias. Marta acá se dejó llevar por sus circunstancias. Dijo, bueno, ya está, a mi hermano lo he perdido, murió y viene Jesús, quiere resucitarlo o quiere ver. Y ahí Jesús le sale con la palabra, le dice, Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees verás. Entonces, ¿qué es importante? Creer. ¿Y qué es creer? Tener fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es tener fe? Confianza en Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cuando el Señor está hablando de creer, no obliga a Dios. Dios espera que tú te acerques con un corazón sincero. El Señor se va a revelar a tu vida. Y de por sí vas a entender su palabra. Y eso va a nacer en ti fe. Por eso es importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces caminamos sin fe, tristes, decepcionados, amargados. Sé que es difícil cuando viene a tu casa una enfermedad que no tiene cura. Eso te dijeron los médicos, quizás ya no tiene solución. Ya despídete, ya tiene final. O quizás vos recibiste alguna noticia que te está moviendo de un lado para otro lado, queriendo quitar, robar tu fe. Pelea, hermano, pelea, lucha, porque su palabra dice, mas el justo por su fe vivirá. Necesitamos vivir en este tiempo de crisis económica, social, política. Tantas cosas vemos y ¿qué más veremos? Necesitamos vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? Vivir y creer que somos justos en Cristo y por nuestra fe viviremos. No moriremos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No creeremos en las mentiras que se escucha hoy en día. Tantas cosas hoy en día se escucha, hermanos. La confusión está a flor de piel. La confusión que te dicen que si te pones la vacuna vas a tener el sello. Pero esas circunstancias apocalípticas, amados hermanos, nosotros los creyentes no viviremos, porque ya estaremos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues hermanos, nada de lo que te pase a ti te tocará. Nada de lo que te pase a ti tiene que robar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice tantas cosas, y como dice su palabra, ¿no? Que hoy en día habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, que llamarán a lo malo bueno. Estamos viviendo un mundo de injusticia, ¿no le parece? A veces como padres empezamos a entender, decimos, Señor, ya es tanto dolor, ven pronto, necesitamos estar contigo. Ese debe ser nuestro clamor, hermanos. No quedarnos por nuestra incredulidad, no quedarnos porque capaz te pasan momentos malos, tú vives esos momentos malos, pero ten fe, Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén?
Aunque estés por caerte, ahí el Señor te sostendrá. ¿Quién vive? Entonces, hermanos, vivir por fe y no por nuestras circunstancias. No daremos lugar a lo que el mundo te dice hoy. Viviremos y creeremos al Señor. El Señor dice que los que perseveramos en su camino seremos galardonadores del reino de Dios. Él viene pronto y Él ya no vendrá como vino la primera vez. Él vendrá por las nubes. Él vendrá a venir a llevarse a aquel hombre y mujer que le cree hoy en este tiempo. No bajes los brazos, no hagas que tu circunstancia ya venga y te desanime, hermanos. Uno de los grandes predicadores dijo: poca fe te va a llevar a tu alma al cielo. La poquita fe, por eso dice, no, como un grano de mostaza tu fe, vas a poder llegar al cielo. Pero mucha fe hoy te traerá el cielo a tu alma acá en la tierra. Verás muchas injusticias, pero a ti no te tocará. Y si te tocará, Dios se encargará. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor, a los que somos justificados por fe, nos va a guardar. Él peleará nuestras batallas, hermanos. Grandes hombres y mujeres han sido probados por su fe, pero también han sido considerados, como lo considera Hebreos, los hombres héroes de la fe. Abraham, José, Jacob, muchos hombres. Por ejemplo, amados hermanos, Abraham dice que en Génesis 12 habla, no lo hablan, pero si quieren escuchen, cuando el Señor le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, que te daré. Abraham era un hombre rico. Él no necesitaba moverse, mudarse de ciudad. Pero ¿qué hizo? Obedeció al Señor. Y le creyó y fue hecho tal cual. Tu generación será como las estrellas. ¿Puedes contar a Abraham? No. Tu generación será como la arena del mar. ¿Puedes contar la arena? No podrás contar, pero así será tu generación. ¿Cuántos dicen amén? También Abraham fue probado cuando el Señor le tenía que dar su hijo. Nos habla en Romanos capítulo 4, 18, 19. El verso 18 dice que él creyó en esa esperanza en el Señor. Pero en el verso 19 va a hablar que él se debilitó en la fe. Porque ¿sabe qué dijo él? Yo ya soy grande, casi de 100 años. ¿Acaso podré tener yo un hijo? Ya creo que mi Sarita ya está mayorcita, ya no va a poder tener un bebé en su vientre. Así su realidad, esas pruebas que vinieron. Pero en el 20 habla que él no dudó, creyó al Señor. Y el Señor le fue contado por justicia tuvo su hijo, el hijo de la promesa. Él se fortaleció, hermanos. En momentos de prueba, tú no te debilites. Siempre levántate, ora al Señor, clámale, acércate al Señor leyendo su palabra. El hombre no te va a dar solución. Nosotros los predicadores quizás te animamos, pero el Señor es quien te sostiene minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si tienes que pasar enfermedad, dolor, desiertos, hermano, permítame decir que no estás solo. Dios cuida de ti. A sus ángeles mandará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En momento difícil yo me sentí desierta, en soledad, pero ahí el Señor me mandaba. Aún las personas que no conocen al Señor, esas personas vienen a ti, te levantan el ánimo y tú dices: Señor, ¿qué me está pasando? En momento de prueba quiero bajar el brazo, pero ahí está el Señor como un poderoso gigante. Amén. Otro enemigo de la fe, muchas veces, amados hermanos, es nuestras emociones y nuestros sentimientos.
Uno de esos, por ejemplo, es Sansón. No lo busquen, pero está en Jueces capítulo 16, versos 4 y 19. Dice que Sansón era elegido por el Señor. Él no tenía que tomar una esposa que no era del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Empezó a seducirle su vida a esa mujer que era Dalila. Y empezó a ganarse la confianza de Sansón hasta que lo derrotó. ¿Y qué es lo que pasó en Sansón? Sus emociones empezaron a despertar, su sentimiento. Él se había sentido enamorado, atraído por esa mujer. Muchas veces pasamos esos momentos, amados hermanos, pero hermanos, las emociones son temporales. Va a pasar. Una emoción es lo que vos sientes ahora, pero después pasa. La fe, no. La fe es que está siempre en tu corazón, perseverante. Amén. ¿Quién vive? Otro de los ejemplos de emoción también fue Salomón, que dice que él tuvo muchas mujeres y todas eran del pueblo extraño, que no eran de hijas de Dios. O sea, muchas veces vamos a ser probados con lo prohibido, con lo ajeno, con lo extraño. A veces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque puede contaminar nuestra fe. No les estoy diciendo que debemos alejarnos por completo, sino orar siempre, caminar en oración y pidiendo permiso al Señor, amados hermanos. Otra cosa, otro enemigo de nuestra fe es nuestro razonamiento, nuestra lógica. Siempre a veces tendemos, dice que, amados hermanos, a no ver por fe, sino a ver lo que es la realidad. Entonces ahí fallamos al Señor y nuestro corazón empieza a tener, digamos, esas pruebas de bajeza. Amén. Es importante, amados, entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos momentos difíciles que estamos viviendo, hermanos, otros dicen estamos viviendo en plena pandemia. Toda cosa puede pasar. Y sabe que últimamente me di cuenta que esa noticia que nos estamos escuchando, diciendo que todos tenemos que pasar. Es verdad, quizás todos hemos pasado ya, ahora pasamos o vamos a pasar, no sé, hermanos, pero créele al Señor, tu vida está en las manos de Él. Amén. Ahora dice que salió el Omicron, sí o sí todos vamos a pasar. Yo no sé, hermanos, pero yo estoy en las manos del Señor. Si estoy aquí, un día más estoy en tus manos. Y si el Señor permite llevarnos o llevarme, yo me iré con el Señor. Ese es mi afán. Debe ser mi afán llegar al trono de Dios, cumplir en este tiempo su propósito. ¿Cuántos dicen amén? No quiero bajar la guardia, Señor. Ayúdame a no caerme, porque a veces caminamos como este mundo lo quiere, tristes, preocupados, a veces trayendo estrés, enfermedad a nuestro corazón entra, dolor. Pero nosotros dice que somos justos, por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Somos justos, hermano. No se distraiga, empiece a despertar en el camino del Señor, empiece a cobrar fuerza y ánimo. Y no sea que hemos despedido el año viejo, se fue, no sé, dice, ¿no? Pero para mí es un día más de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Esa gracia que no merecemos, pero que el Señor te da, valóralo. Conviértete en un verdadero creyente. ¿Y qué es lo que va a hacer en ti la diferencia? En que Dios va a poner pasión en ti. Preocúpate de agradar al Señor, de que el Señor ponga pasión por Él para predicar. Hay muchas personas que todavía necesitan conocer el amor de Dios. Y tú y yo somos esos canales. En esta tarde Dios te anima y te dice, el justo por su fe vivirá. No te preocupes, confía. Amén.
toma las precauciones, pero confía. Ante todo, confía en el Señor, que ningún mal puede tocarte. Y si hasta el día de hoy tú le has fallado al Señor porque has dudado de Él o porque has vivido como si Él no existiera, has hecho lo que has querido, arrepiéntete, vuélvete al Señor, porque el Señor no es ciego, no es mudo y no es sordo. Él ve todo. Conforme tú vives, hermano, hermana, Él te recompensará. Pero si tú vives una vida que soy cristiano hoy, mañana ya no, o más tarde no me importa, Dios también te dará tu recompensa. Esfuérzate en el camino del Señor. Amén. Nos esforzaremos, hermanos. La victoria está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Cristo Jesús viene por nosotros. Pónganse de pie y vamos a orar en esta hermosa tarde. Ya para despedirnos, amados hermanos, que el Señor fortalezca sus vidas. Amén. Era más larga la prédica, lo hemos achicado porque quizás es hora de que también tienen que retirarse, pero vamos a orar ahí. Mi inquietud, mi deseo haya sido en este día impulsarte, que tú conozcas que no eres cualquier persona, tú eres un hombre, una mujer de fe, justificado por fe, que nada pueda venirte a condenar. Cuida tu corazón, hermano, amén. Cuidémonos. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Quizás, Padre amado, hemos sido ingratos a ti y no hemos reconocido que tú estás con nosotros, que tú tienes tus tiempos y que en ti está toda nuestra vida, Señor. Nada de lo que nos pueda pasar, papito, nos va a hacer retroceder atrás, sino vamos a ver y perseverar hasta ver tu gloria, Señor, tu gloria en nuestro hogar, tu gloria en nuestro negocio, tu gloria en nuestro trabajo, Señor. Tu presencia incomparable ardiendo en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, papito. Señor, enciende mi corazón más. Sabes que te amo, Padre, y que sin ti mi vida no tiene sentido, Señor. Lo único te pido que restaures mi relación. Quizás, Señor, me he convertido en un creyente de solo palabra, y cuando venir a mí el peligro, la enfermedad, he batallado con mis pocas fuerzas que he tenido. Mas me dice tu palabra, Señor, que yo soy justificado por la fe y que el justo por la fe vivirá, Señor. No importa lo que me pueda pasar, no importa lo que me pueda faltar, pero tu presencia, Señor, nunca falte en mi corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, empiece a nutrir mi espíritu. Levántame, Señor, como un hombre, una mujer de fe para verte. Saca mi incredulidad en el nombre de Jesús. Saca todo obstáculo de ideología, Señor, de mi vida, que he pensado, Señor, en esta naturaleza pecaminosa. He vivido como he querido, Padre, pero hoy, Señor, yo quiero vivir para ti. En medio de estos tiempos peligrosos, pandemia, Señor, yo me rindo a ti. Te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mi esposo. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Nada lo que tengo es mío, Padre. Solo es por tu gracia. Y si hay orgullo en mí, sácalo de raíz. Si hay jactancia en mí, sácalo de raíz en el nombre de Jesús.
Se cae toda cadena de impiedad ahora, todo obstáculo, dureza de corazón, incredulidad, hermano, lógica humana, ahora se quiebra en el nombre de Jesús. Y aún la razón te va a dar fortaleza a la fe. Gracias, Señor, porque creo en ti. Creo en tu palabra, Señor, que aunque pasen momentos adversos, tú tienes el control de mi vida. Que aunque la bestia esté por rebelarse, Padre, sé que tú me estarás llevando y cuidando de mi mano, Señor. Nada me tocará, voy contigo seguro. Y lo que tenga que hacer más tarde, mañana, pasado, todo sea dependiendo de ti, Señor. Gracias por mandar tus ángeles alrededor para que hoy pueda estar de pie y ninguna enfermedad sea tocada mi hogar, mi casa, porque soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Te amo, Jesús. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos que han venido a este lugar. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus luchas. Si hay incredulidad en sus vidas, Padre, sácalo de raíz en el nombre de Jesús y hazlos fuertes, hazlos, Señor, creyentes de verdad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que vive y reina por siempre. Dios los bendiga. Aquí les dejo con el pastor. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.